¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Doctora, buenos días. Buenos días. A ver, vamos a tomar asistencia. Aburto Segarra, Presente, Luis, buenos días. ¿cómo estás? Alfaro Revilla, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Aruanca, Presente, mis buenos días. buenos días. Carguapoma, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chambilla, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chisa Torres, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Espíritu Celaya, Guerra Huarcaya, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Lozano y Parraquirre, Presente, mis buenos días. buenos días. Meléndez Bolívar, Presente, mis buenos días. buenos días. Mori, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Muñoz Chocata, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Pereira Galindo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Príncipe Aro, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Ruiz Yunca, Saboya Cachique, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Sarmiento Carguapoma, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Torres Cruz, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Vela Jiménez, listo. A ver, vamos a comenzar entonces. ¿Alguien que falte en la asistencia, por favor? Buenos días, no escuché que sí me llamó lista. Sí, sí, justo te estaba Vela, llamando. profesora. Ujú. Muy bien. Profesora, ¿Quién más buenos días. falta? Profesora, buenos días. Espíritu. Ya, muy bien. Espíritu Celaya. ¿Quién más? Ujú, ujú. Muy bien. Listo. Ya está. Ya, a ver. Nosotros justo habíamos estado trabajando las diferentes vías de administración, ¿no? Dentro de las cuales nosotros lo habríamos clasificado en cuatro Profesora, grandes disculpe, grupos. ¿Sí? A ver, ¿alguien me estaba hablando? Perdón. Listo, a ver, entonces vamos a continuar. Como les estaba diciendo, nosotros habíamos trabajado los cuatro grupos de vías de administración: enteral, parenteral, respiratoria y tópica. Enteral. Dentro de lo que es la vía enteral, tenemos la vía oral, sublingual y gastroentérica. En la vía parenteral tenemos la vía intradérmica, subcutánea, intramuscular y endovenosa. Dentro de la vía respiratoria tenemos la vía inhalatoria y dentro de la vía tópica tenemos la vía oftálmica, la vía ótica, la vía cutánea, la vía rectal, la vía vaginal, ¿no? Y también la vía nasal. Listo, muy bien. Entonces, esas son las vías
de administración. Vamos a ver un poquito de cada uno, sus características. Más que todo, las ventajas y desventajas que puede tener cada una de estas vías. Y después pasamos a la práctica. Vamos a ver, entonces, dentro de la vía oral tenemos ciertas ventajas, como por ejemplo, es una de las vías más cómodas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí consideramos que la persona solamente necesita pues tomar el medicamento con abundante agua. Es bastante sencillo porque se le puede explicar al paciente y él mismo lo puede hacer. Es conveniente para muchos porque no requiere de mucho tiempo. Es común, es económica en algunos casos, dependiendo también de la marca del medicamento, ¿no? Es inocua siempre y cuando la persona no tenga ningún problema gastrointestinal. Es segura porque es efectiva, sí es efectiva, y permite la autoadministración. ¿Qué significa? O sea, la misma persona lo puede hacer. Las primeras veces quizá necesitamos hacerle las indicaciones para saber el horario, la frecuencia, pero después, a medida que la persona ya va conociendo, entonces ella misma lo puede tomar, ¿no? Se lo puede autoadministrar. Después tenemos las desventajas en la vía oral. ¿Cuáles vienen a ser estas desventajas? Una de ellas puede producir irritación, especialmente cuando la persona tiene problemas gastrointestinales. Puede absorberse de manera irregular, o sea que del 100% del medicamento solamente va a llegar un porcentaje, ¿no? Lo que es el pH del sistema digestivo va a cambiar muchas veces la constitución de los medicamentos. La presencia de alimentos. Hay algunos medicamentos que no se absorben con alimentos y se tiene que administrar antes, ¿no? O después de unas horas de haber consumido alimentos. Se produce la destrucción enzimática. Recordemos que desde el momento en que nosotros ingerimos algún medicamento por vía oral, empieza su liberación por medio de la saliva, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la saliva tiene una enzima que es la tialina, ¿ya? La tialina y la lipasa. Entonces, estas pueden interferir también con la liberación de lo que es el medicamento. Una vez que llega a lo que es el estómago, se tiene que enfrentar al ácido clorhídrico y cuando llega al intestino también se enfrenta a lo que es la lipasa pancreática, ¿no? Entonces, en estos casos, pues, puede hacer que cambies hasta cierto modo lo que es el medicamento. Después tenemos también el efecto de primer paso. ¿Qué significa? El efecto de primer paso significa que va a pasar por todo el sistema digestivo, incluyendo el metabolismo que viene a ser en el hígado, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente, que pasa por el hígado y muchos medicamentos pueden originar o pueden ocasionar problemas hepáticos. Puede ser destruido por las bacterias, ¿no? Y falta de colaboración del paciente. A veces el paciente, por ejemplo, cuando no puede pasar, no puede deglutir y dice, no puedo deglutir el medicamento y a veces es difícil, ¿no? Por más que no necesite otra vía, pero lamentablemente pues se hace complicado cuando no colabora, ¿no? Ya, ahora vamos a la vía sublingual. ¿Cuáles son las ventajas de la vía sublingual? Evita el efecto del primer paso hepático. Como no va a pasar por todo el sistema digestivo y se va a metabolizar en el hígado, entonces en estos casos pues
la persona solamente lo va a absorber a través de la mucosa sublingual. Esa es una de las ventajas, ¿no? Segundo, que su absorción es más rápida que la vía oral. Definitivamente, ya nosotros habíamos establecido el tiempo en el que se absorbe el medicamento por vía sublingual, aunque hay algunos médicos que no recomiendan lo que es el uso de la vía sublingual. Tenemos que el epitelio es delgado. La vía sublingual tiene un epitelio, o sea, tiene una cubierta o una formación de la piel delgada, por lo tanto, pues por eso es que ayuda a su absorción rápida, ¿no? Tenemos lo que es gran irrigación. Ustedes levantan la lengua y van a poder observar que tienen bastantes vasos sanguíneos. Por lo tanto, eso ayuda a que el medicamento se absorba rápidamente. ¿Ya? Esas son las ventajas de la vía sublingual. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Primero, que el área de absorción es pequeña, ¿no? Y pues en este caso, lamentablemente, algunos medicamentos pueden generar irritación en esta zona y la persona va a sentir una sensación como de quemadura, de sensibilidad, porque es muy pequeño y el medicamento tiene este espacio pequeño para poder disolverse y absorberse, ¿no? Entonces es un poco más irritante para algunos. Aparte de que no todos los medicamentos se pueden administrar por esta vía, solamente algunos nada más. Son muy contados los medicamentos que se usan por vía sublingual. Vamos a lo que es la vía gastroentérica. Ya ven, la vía gastroentérica yo les había mencionado que es aquella que se utiliza por medio de una sonda nasogástrica, ¿no? Y en la cual pues la persona no va a saborear, no va a sentir el sabor del medicamento, ni siquiera del agua. ¿Por qué? Porque la sonda nasogástrica viene a ser una sonda flexible que ingresa a través de la nariz, ¿no? A través de las fosas nasales, pasa por la faringe, por lo que es el esófago y llega directamente hasta el estómago. O sea, esta persona va a tener los alimentos o va a tener los medicamentos directamente hacia el estómago. Entonces, en ese caso, pues, el paciente no va a sentir ningún sabor, ¿ya? Esto se utiliza, por ejemplo, en personas que son adultas mayores y que, pues, que no pueden deglutir, que no están conscientes, entonces necesitamos pues que no pueden pasar bien, ¿no? A veces no tienen el reflejo de la tos. Ustedes saben que cuando una persona se atora, está tomando agua o de repente está comiendo y se atora, la principal reacción viene a ser pues toser, ¿no? Tose, pero en los adultos mayores pues no pueden toser, no tosen, no tienen este reflejo y por lo tanto pues en este caso tenemos que considerar el uso de la sonda nasogástrica, ¿ya? Pero el problema es que todo tiene que pasar líquido, ¿ya? Entonces, en este caso consiste en administrar los diferentes elementos nutritivos a través de una sonda colocada de tal forma que un extremo queda al exterior y el otro va directo al tubo digestivo llegando hasta el estómago. Normalmente es hasta el estómago, ¿no? Y suprimiendo pues las etapas bucales, esofágicas. De frente pasa al estómago, ¿ya? Ahora, aquí en este caso, para poder administrar el medicamento, se tritura, se disuelve, se tritura, se disuelve en un poquito de agua y se pasa a través de una jeringa, como se puede ver en la imagen, ¿no? Una vez que ya se pasa, ya directo llega al estómago, hace efecto, porque hay algunos medicamentos que no son convenientes administrarlos por vía no venosa a pesar de que tiene sonda. Por ejemplo, los antihipertensivos.
El antihipertensivo como el captopril, el enalapril, el losartán. Ya supongamos que sea un captopril, es un antihipertensivo. ¿Cuál es el inconveniente? Si yo le administro un inyectable de un antihipertensivo, ¿qué es lo que va a ocasionar? ¿Qué es lo que le va a generar a la persona? Si yo le administro por vía inyectable un antihipertensivo, o sea, para bajar la presión, ¿qué le puede suceder? Inflamación gástrica, profesor. No, ¿Puede haber no, una no. inflamación? Por inyectable, por inyectable. Si yo le administro por inyectable, ¿qué le puede pasar a la persona si yo le administro? Erupción en la piel, alergia. ¿Se pueden ronchar? No, le va a bajar la presión más rápido, ¿sí o no? Si yo le administro una inyección de un antihipertensivo, le va a bajar la presión más rápido. Pero si yo se lo doy por pastilla, el efecto va a ser más lento. Y ustedes dirán, ¿por qué si la persona está inconsciente todo se lo tengo que aplicar por inyectable nomás ya? No, a veces es necesario ciertos medicamentos todavía pasárselos por vía gastroentérica. Por eso es la razón de utilizar esas sondas, ¿no? Porque hay medicamentos que al ser inyectados actúan rápidamente y no es conveniente tampoco. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, profesor, una consulta, me genera una duda. El captopril, la administración es vía oral, pero Sí. también se puede administrar vía gastroentérica. Sí. Se tritura con un morterito y se disuelve en un poquito de agua y se pasa por la sonda nasogástrica, ¿sí? Ah, ya, profesora, gracias. Sí, se puede pasar. ¿Ya? Y eso ustedes lo van a aprender cuando vamos a hacer todo lo posible para que ustedes vean cómo es que se hace la administración por vía gastroentérica, porque eso ustedes lo hacen. Le enseñan al paciente, le enseñan no, sino que ustedes pasan los alimentos por sonda, le dan sus medicamentos por sonda, ¿no? Entonces tienen que saber cómo se hace. ¿Ya? Vamos a hacer todo lo posible para que ustedes vean. Listo. Entonces, esta es una de las formas. Tiene sus ventajas y sus desventajas también. La ventaja es que, bueno, en este caso, de todas maneras va a disolverse, va a tener un tiempo de acción moderado y no va a ser tan rápido. Lo adecuado para que haga efecto. Pero la desventaja es que directamente llega al estómago y pasa por lo que es la transformación o el metabolismo por el hígado. Eso sí, es inevitable, ¿no? Ya, ahora vamos a lo que es la vía... a las vías parenterales, dentro del grupo de las vías parenterales. Dentro de las vías parenterales nosotros tenemos la vía intradérmica, ¿ya? La vía intradérmica. Dentro de la vía intradérmica ya nosotros lo hemos desarrollado el ciclo anterior, viene a ser más que todo para realizarlo en pruebas diagnósticas y también para saber la prueba del alergeno, ¿no? Si la persona es alérgica o no a determinado medicamento, más que todo por los medicamentos. Entonces, si es alérgico, primero se forma la pápula, si es alérgico, se va a enrojecer, se va a inflamar y es positivo, ¿no? Por lo tanto, no se le debe de administrar ese medicamento al paciente. Pero si es, por ejemplo, no desaparece esa pápula, entonces ese medicamento sí se puede administrar con total confianza, no hay ningún inconveniente, ¿no? La vía intradérmica se absorbe lentamente y solamente sirve para pruebas diagnósticas, ¿ya? Y para la vacuna. Muy bien. Vamos con la vía subcutánea. La vía subcutánea también pertenece al grupo de la vía parenteral. ¿Cuáles son sus ventajas? Tiene un efecto prolongado y sostenido. Por eso se escoge la vía subcutánea,
porque su absorción es lenta, ya que ingresa al tejido adiposo. Al ingresar al tejido adiposo, eso quiere decir que se va a absorber lentamente y el efecto va a durar más tiempo. Eso es lo que queremos, ¿no? Pero ¿cuáles son sus desventajas? Que no permite administrar cantidades excesivas, no se puede administrar grandes volúmenes, tiene su límite, ¿no? Tampoco se puede administrar sustancias irritantes, porque si no puede generar necrosis en los tejidos, o sea, ese tejido se muere, ¿no? Y bueno, si nosotros queremos que un medicamento sea rápido, definitivamente no podríamos escoger esta vía porque la absorción es lenta, ¿no? O sea que la lentitud, la absorción en algunos casos puede ser una ventaja y en otros puede ser una desventaja, ¿no? Listo. Otra desventaja que se podría también incluir, que es que en enfermedades crónicas la administración viene a ser bastante dolorosa, ¿no? Como por ejemplo en la insulina, todos los días hay que estar inyectándose por vía subcutánea y por lo tanto puede crear un poco ya de hastío, ¿no? De cansancio. E inclusive puede formar induraciones en la zona de aplicación, generando también molestia en el paciente. Listo, entonces vamos por la vía subcutánea. Ahora vamos a la vía intramuscular. La vía intramuscular tiene como ventaja que es un tejido muy irrigado. Como es músculo, tiene bastantes vasos sanguíneos. La administración puede ser de sustancias oleosas. Aquí sí como vienen a ser tejidos gruesos, el músculo es un tejido grueso y bastante irrigado, puede administrarse medicamentos aceitosos u oleosos, ¿no? Y algunas sustancias irritantes y no va a generar ningún problema, o sea, no va a generar necrosis, no va a generar, pues, siempre y cuando se mantenga la asepsia, no va a generar muchas complicaciones, ¿no? Tiene un efecto prolongado y sostenido y definitivamente es mucho más rápido, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Interfiere con los anticoagulantes. Eso es lo malo, que si una persona, por ejemplo, sufre de problemas de coagulación, de sangrado, entonces, o toma de repente algún medicamento anticoagulante, como es en el caso de la aspirina, que es antiplaquetario, evita de que se formen los coágulos. Entonces, un pinchazo es suficiente para que esa persona sangre en exceso, ¿no? Entonces, esa es la desventaja, lamentablemente. Vamos ahora de la vía parenteral, la vía endovenosa. Endovenosa o intravenosa, también se le conoce, ¿no? No hay absorción. ¿Por qué? Porque ya de frente ingresa al tejido sanguíneo, ingresa a la circulación. Tiene un efecto muy rápido, inclusive menos de un minuto, ¿no? Se pueden administrar grandes volúmenes, desde 20 mililitros, dependiendo, ¿no? 20 mililitros, 1 litro, 2 litros, de manera continua. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es sangre, ¿no? Y también puede tolerar sus soluciones irritantes siempre y cuando estén bien diluidas, ¿ya? Se puede ajustar la dosis. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de la edad, dependiendo del peso, entonces nosotros podemos tener criterio para poder colocar la dosis intravenosa, porque sabemos que igual va a ser efectivo, porque va directo a la sangre, ¿no? ¿Cuáles son sus desventajas? Una de ellas es que tiene un alto riesgo de reacciones adversas.
que si la persona es alérgica, que si de repente le hemos administrado muy rápido la vía intravenosa, si de repente la persona sufre de problemas cardíacos o renales o de presión alta, entonces hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque puede generar reacciones inmediatas. No se puede revertir el efecto con facilidad, no. Una vez que ya ingresa a la sangre, ya se distribuye rápidamente a todo el cuerpo. Ahora, ¿es difícil revertirlo? Sí. Lo único que sería es, o sea, ya tú no puedes absorber el medicamento, no, ya no, porque ya entró a sangre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fácil. En este caso, lo que se tiene que hacer es diluirlo, o sea, pasar bastante suero para que pueda diluirse el medicamento y eliminarlo más rápidamente, ¿no? No se pueden administrar sustancias oleosas o insolubles, como por ejemplo medicamentos que sean muy aceitosos, porque el riesgo de generar trombos es bastante alto también, ¿no? ¿Qué pasa si canalizamos mal y no ingresa vena y el medicamento entra al tejido y se empieza a inflamar? Si se empieza a inflamar, entonces en ese caso, ahí hay que considerar de que como no está directamente a la sangre, entonces no va a ser efectivo y va a ocasionar, pues, como son volúmenes grandes, va a ocasionar una induración, extravasación. Entonces hay que cerrar inmediatamente la llave, ya no hay que dejar que pase, si sucede eso, si se inflama, ya no hay que dejar que pase, porque eso va a generar pues más adelante un hematoma, una equimosis, y no es conveniente, porque eso se absorbe sí, pero si se trata de una sustancia que es un poco pesada, entonces puede generar que el tejido se vea afectado, ¿ya? Entonces apenas nosotros veamos que se inflame, entonces se detiene lo que es la inyección, se detiene lo que es la introducción del medicamento y tenemos que retirar, ya sea la aguja o ya sea la vía, para colocarlo en otra vena. Sí, no se puede, no se puede. Muy bueno. Otra de las desventajas es que la administración debe ser lenta, y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Porque cuando nosotros ingresamos, a menos que la persona esté muy deshidratada, haya tenido vómitos, diarreas y esté ya inclusive así en estado de sopor, con mucho sueño, ahí sí, cuando se le coloca una vía, se abre toda la llave para que pase, se pasa a chorro, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita recuperar ese líquido, ¿no? Y el corazón necesita funcionar porque está haciendo un esfuerzo. Pero si no es ese caso, entonces, por favor, no se puede administrar rápido, tiene que ser lento. ¿Por qué? La sangre tiene una velocidad y es una velocidad que nosotros no podemos alterar. Si nosotros administramos muy rápido y alteramos esa velocidad, se va a producir lo que nosotros conocemos como choque de infusión. ¿Qué significa? Que va a haber un choque entre la velocidad de lo que estamos aplicando y la velocidad de la sangre. Por lo tanto, eso puede generar mareos, náuseas, puede producir desmayos, descompensación, sudoración fría, ¿no? Entonces nosotros no queremos que suceda eso. Por eso tenemos que administrarlo lento, ¿ya? Para no alterar. Me acuerdo un día que estaba enseñando de manera presencial a administrar vía intravenosa. La alumnita había canalizado bien, había colocado la aguja, estaba inyectando con la jeringa, al principio lento, pero como ya se estaba poniendo un poco nerviosa, empezó a avanzarle, a acelerarle el proceso.
Después, bueno, la otra jovencita no decía nada. Cuando en eso la veo pálida, y siempre es algo que nosotros tenemos que considerar, que tenemos que observar siempre al paciente, ¿no? Cada vez que nosotros estamos administrando cualquier medicamento, ya sea en la vía que sea, tenemos que observarlo. No es que, le voy a dar la pastilla o le voy a aplicar un inyectable y voy a estar mirando, conversando. No, tengo que estar pendiente porque puede tener alguna reacción. Es importante, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros consideramos que la persona, ya como les estaba contando, y no me decía nada de la jovencita, cuando en eso la veo pálida. ¿Qué tienes? Le digo. No, es que lo que pasa es que me dio un poco de mareo. Ya, sí. Puede ser. Hay personas que son un poco más sensibles. Por eso, no todos somos iguales, ¿no? Algunos podemos tener algunas reacciones que otros no van a presentar, ¿no? Entonces, ¿qué será? Puede ser diferentes factores. Puede ser que de repente no haya desayunado, puede ser que de repente tenga una ligera anemia, esté deshidratada, qué sé yo. Porque lo único que se le aplica es suero, nada más, ni siquiera es medicamento. Ahora, si se sintió mareada solamente con suero, ahora imagínense pues con un medicamento, ¿no? Por eso hay que aplicarlo lento. Con un poquito de algodón con alcohol ya se sintió bien, ¿no? Eso le hace despertar. Pero lento nada más, o sea, le aceleró la velocidad no como para decir, a ver, tú cuentas, ¿no? Vas contando 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 20, ya, supongamos. Pero ella pues así, 1, 2, 3, cuando llegó a 5, ya le aceleró un poquito más, 6, 7, 8, 9, 10, ya, ahí es donde de repente, pero a otras personas esa velocidad no les afectaría, ¿no? Listo. Ya, es que, explico. Es que hay dos tipos de vía intravenosa. Una cuando la aplican directo, o sea, el medicamento diluido en una jeringa y directo con la aguja, que es solamente 20 mililitros. Y en otros casos, pues, como tú dices, Vela, sí, es con el equipo, por venoclisis, ¿no? Entonces el goteo, claro, si tú le aceleras el goteo también, sí, puede descompensarse la persona, ¿no? Por el choque de infusión que les estoy diciendo. Muy bien. Listo, ahora vamos a la vía inhalatoria. Vía inhalatoria, ventajas. Tiene una amplia superficie de absorción, claro, porque lo respira, lo puede respirar, o sea, va a inhalar a través de las fosas nasales y a través también de la boca. O sea que va a tener amplitud para poder ingresar el medicamento hacia los pulmones. Tiene gran irrigación sanguínea, tiene efectos locales y sistémicos, o sea, puede hacer efecto tanto en las vías respiratorias también, así como también en todo el cuerpo, ¿ya? Después tenemos lo que es la absorción rápida, unos 15 a 20 minutos ya está haciendo efecto. Y evita definitivamente el efecto de primer paso hepático. Eso es importante, el primer paso hepático, o sea, no va a pasar por el hígado, no se va a metabolizar ahí, ¿no? Desventajas. Irritación, claro, porque algunas personas al momento de inhalar el medicamento pueden sentir irritación en las fosas nasales, ¿no? O inclusive en el fondo de la garganta, en la faringe. Difícil manejo de formas farmacéuticas. Cuando no están bien capacitados, el paciente a veces no se aplica bien el medicamento.
y no se puede regular la cantidad del medicamento que recibe la persona. Por ejemplo, cuando tú presionas estos inhaladores, ya viene con su dosis, o sea, viene con su dosis exacta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay personas, vuelvo a repetir, que no tienen la capacitación. Por ejemplo, cuando el médico te receta, te explica, ¿no? Te dice, tienes que hacer así, 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 pero hay muchas personas que no entienden y ya no vuelven a preguntar, ¿no? No tienen de repente la suficiente confianza o no, el médico no les da la suficiente confianza y tienen temor de preguntar nuevamente. Entonces, de repente aplican de más, ¿no? Dice, 2 inhalaciones, presiona 1, presiona 2 o inclusive se le puede pasar hasta 3. Y eso no se puede regular, pues, o sea, una vez que ya ingresa a la vía respiratoria ya no lo podemos, pues, cambiar, ¿no? Listo. Listo. Vamos ahora al grupo de la vía tópica. Empezamos con la vía, disculpen. La vía tópica. Dentro de la vía tópica nosotros tenemos lo que es la vía oftálmica, vista, el ojo. Si ustedes se dan cuenta, hasta en este gráfico, ¿qué es lo que está haciendo la persona? ¿Cómo lo está aplicando y dónde específicamente? Pero no me vayan a decir en el ojo, ¿ah? ¿Qué parte del ojo? Específico, específico. ¿Qué parte del ojo está utilizando? Positiva. No específicamente. En el párpado. Exacto, en el saco conjuntival, en el párpado inferior. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Que la persona, a ver, un ratito. Ya, aquí vamos a ver que la persona está con su mano, con su dedo, está jalando el párpado inferior y ahí es donde se aplica la vía oftálmica, ¿no? Es una de las vías tópicas porque solamente va a hacer efecto normalmente en la conjuntiva del ojo. Se aplica para problemas oculares, ¿no? Existen muchos problemas oculares, resequedad, ojo perezoso, lo que es cataratas, glaucoma, el terigio, conjuntivitis, ¿no? Entonces existen muchos problemas que requieren de cierta medicación. Muy bien. Pero tampoco podemos aplicar demasiado porque recordemos que aquí tenemos un conducto lacrimal y ese conducto lacrimal se comunica con la nariz y la garganta. Y si aplicamos demasiado, inclusive hay algunas personas que aseguran que cuando se aplican sienten el sabor del medicamento, ¿ya? Listo. La vía óptica. En el caso de la vía óptica, en el conducto del oído, solamente abarca el oído externo nada más, hasta antes del tímpano, ¿no? Salvo sea algún problema que sea en el oído medio, como en el caso de la otitis, ¿no? También viene a ser un efecto local, nada más. No es un efecto que va a trascender hacia todo el cuerpo. Solamente es para las molestias en el oído. Por ejemplo, cuando la persona tiene exceso de cerumen, ¿no? Y se compacta demasiado, entonces empieza a taponar el oído. No es bueno introducirse los hisopos. Preferible es hacerse un lavado otal, ¿no? O ablandar el cerumen mediante gotas de glicerina. También se utiliza cuando hay dolor, analgésicos, cuando hay algún tipo de infección, antibióticos, ¿no? Entonces, para eso se utiliza mayormente, ¿ya? Vamos a la vía transdérmica, que también se le conoce como la vía cutánea. En este caso, se utilizan los famosos parches, ¿no? O de repente las cremas, los geles, las jaleas, las pomadas, ¿no? Las lociones, todos esas formas farmacéuticas.
Ya, le voy a contestar a su compañera. ¿Para qué se realiza un lavado de oído? ¿Lo receta el médico especialista? Sí, 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 sí. En este caso, cuando, por ejemplo, la persona tiene molestias, como por ejemplo mucho escozor en el oído, no escucha bien, tiene que ir al otorrinolaringólogo. A veces eso puede ser producto, el cerumen es normal, viene a ser una secreción que el oído produce para poder atrapar los microorganismos, para poder protegerse, ¿no? O sea, no es malo, pero el exceso hay que limpiarlo, porque si no puede producir baja audición, ¿no? Entonces, en este caso, en muchas ocasiones, también la persona, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, cuando ingresa al agua, piscinas, o de repente en la ducha, ingresa un poco de agua y puede formarse hongos junto con este cerumen. Entonces, el otorrinolaringólogo, que es el especialista que hace estos lavados de oído, o el cirujano, ¿no? Puede hacer también estos lavados de oído. Tiene una forma peculiar. Ojo, no hay que hacerse lavados de oído en casa, porque pueden perforar el tímpano. Y el tímpano, si una vez que lo perforas, ¿se regenera? Sí, se regenera, pero ya no es lo mismo, ya no va a ser igual. Lamentablemente, el tímpano viene a ser una parte muy delicada, ¿ya? Y ahí, bueno, lamentablemente si se perfora y se regenera, va a ser más grueso. Igual vas a tener pérdida de la audición o baja audición. Entonces tiene que ser el especialista para que haga este lavado. Y hay algunas personas que producen tanto cerumen que si ustedes vieran cuando se hace el lavado de oído, la cantidad de cerumen que sale, ¿no? Y es necesario, no todo el tiempo, por lo menos eso se hace una vez al año, si se comprueba que la persona produce bastante cerumen, ¿ya? Solo así. Muy bien. Listo. Entonces, la vía transdérmica, como les decía, se puede administrar diferentes tipos de formas farmacéuticas, ¿no? Desde los parches hasta los medicamentos, formas farmacéuticas semisólidas o líquidas inclusive, ¿no? Listo. Entonces, esta se va a absorber a través de la piel, por las capas de la piel. Esa es la ventaja, ¿no? Pero la desventaja es que no va a ser tan efectivo como otras vías. Si de repente a ti te duele, tienes un dolor lumbar muscular, entonces va a ser efectivo, pero no tanto como aplicarse una inyección, ¿no? No es lo mismo, tarda un poco más. La vía nasal. La vía nasal es específicamente en las cavidades nasales, en la mucosa nasal, no llega más allá. Y también viene a ser una dosis limitada. Esto se utiliza, por ejemplo, mayormente cuando hay congestión, ¿no? Cuando hay congestión. Cuando hay mucha congestión nasal. Y por último tenemos la vía, sí, Vela, el Rinobebé, el Rinobebé y el Rinokids, que al final, ¿saben qué son? Suero fisiológico, nada más, ¿no? Solamente por el nombre comercial lo venden tan caro, pero es suero fisiológico, nada más, ¿no? Listo, después pasamos a lo que es la vía vaginal y la vía rectal. La vía vaginal viene a ser específicamente para las mujeres por su anatomía, eso ya lo sabemos, y se administra mayormente como método anticonceptivo, se utiliza, por ejemplo, para como antimicóticos también, ¿no? Se puede utilizar presentaciones semisólidas, muy poco se hacen ya las presentaciones líquidas, más que todo son semisólidas, ¿no? Y las sólidas.
Listo. Entonces, se utiliza para poder contrarrestar algún tipo de infección, ¿ya? Y como les digo, también algunos métodos anticonceptivos. Sí, Mori, sí, muchos han utilizado eso, ¿no? Sí, sale tibiecito por la temperatura, es más que todo, ¿no? Inclusive cuando se utilizan estas gotas nasales que mencionó tu compañera, también tienen que ser utilizadas a baño María, un poquito tibiecitas, ¿no? Para que cuando despeje, para que despeje más rápido las fosas nasales, ¿no? Ahora, bueno, se utilizan los lavados también nasales, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque eso puede afectar también al oído, ¿no? Eso no, te tienen que enseñar a hacer. Listo, y terminamos con lo que es la vía rectal. En el caso de la vía rectal, disculpe, en el caso de la vía rectal, pues tenemos que es por medio de medicamentos líquidos, sólidos, semisólidos. Ingresa al recto, lo malo es que es incómodo para muchos, ¿no? Incomodísimo, pero eso sí, también el efecto es muy, muy rápido. Unos 10 a 15 minutos, porque alrededor del recto, en las paredes del recto, existe bastantes vasos sanguíneos, ¿ya? Muchos vasos sanguíneos que pueden, pues, absorber rápidamente lo que es el medicamento. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Solamente es un resumen porque acuérdense que ustedes también pues van a realizar, ¿no? Van a... Listo. Muy bien. Entonces ahora sí, pasamos a lo que es la práctica. A ver, voy a compartir el documento para que ustedes puedan visualizarlo. Es una práctica bastante sencilla, ¿ya? Chisa. Hoy día te tocaba exponer. Mira, lo dejamos para el día 31, ¿ya, hija? Para poder terminar. Ya, profesora. Sí, para que tengas más, para que puedas tener más tiempo para poder exponer. Profesora, entonces todas las exposiciones corren una semana. No. Es que ella solamente es de día nada más. No, eso sí no afecta. No hay ningún problema en eso. Porque a nadie le toca el 31. A ella le tocaba el 27 y la siguiente exposición era el 3 de abril. O sea que no afecta en nada. Va a ser en esta misma semana nomás. Ya. A ver, vamos. Son 40 medicamentos. Ojo, son 40 medicamentos. 2 por cada uno, ¿ya? Vamos a hacer 2 por cada uno. Entonces, a ver, les voy a compartir el documento, tanto el documento y a través de la pantalla, para que ustedes puedan visualizarlo. Ahorita en el WhatsApp les comparto el... Ay, casi me equivoco de grupo. Y ahora sí. Ya, para que lo puedan visualizar con mayor calma. ¿Ya? Entonces, vayan viéndolo. Les doy 2 minutitos, 5 minutitos. Y empezamos. Les voy a preguntar en desorden. O sea, ustedes no saben el orden en el que les voy a preguntar. ¿Ya?
Ahí está. Miren, ¿en qué consiste? Consiste, a ver, voy a acercarlo para que ustedes puedan ver. Miren, por ejemplo, ojo, no me contesten, no me van a contestar nada, les voy a explicar. Pero está lleno. ¿Ya? Ha mandado uno lleno. No me van a contestar nada ahorita. Les voy a explicar primero. Por ejemplo, salbutamol en aerosol. ¿Qué forma farmacéutica tiene? No me vayan a contestar, ¿ya? ¿Está lleno? Sí, profesora, envió un archivo lleno. A ver. Ya, bueno, pues, con razón, no. Ya. Bueno, entonces no puedo hacer la práctica si ya está lleno. Ya lo han descargado ya. Tendría que poner otros medicamentos. Mira, ya no me había percatado. El que tenía estaba vacío. A ver, un ratito. Un momentito, por favor. Ah, ya. Acá tengo otro. Listo. A ver, un ratito me esperan. Un minutito. Y les comparto otro documento.
Ya, ahora sí les envié otro, ¿ya? A ver, ahora vamos. Voy a mostrar. A ver, en lo que es, por ejemplo, ya tienen que identificar, ya tienen el ejemplo ya con el otro documento que les envié. Tienen que identificar qué forma farmacéutica es, si es sólida, semisólida, líquida o gaseosa. Entonces, ustedes van a mencionar forma farmacéutica, por ejemplo, gaseosa. ¿Y por qué vía de administración se da? Vía oral, sublingual, intravenosa, intradérmica, subcutánea, intramuscular, ¿no? Dependiendo de la forma farmacéutica en la que viene, ¿ya? O de repente es por vía tópica, por vía oftálmica, ¿ya? Entonces, así, ahí está, ya les he mandado el documento. Ahí les doy un tiempito. Son las 12:10, entonces 12:15 empezamos, ¿ya? Esa va a ser su práctica del día de hoy. En desorden voy a ir Profesora, ¿va a preguntando. ser oral nomás o Sí, vamos sí, a sí. llenar esa No, no, ficha? no, no. De manera oral, nada más. Gracias, profesora. Ujú. Ya, ahí les voy a dejar en la pantalla también, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo. Ujú. Mis disculpe, Sí, dime. ¿podría volver a explicar de nuevo, por favor? Tienen que identificar, ¿no? Tienen que identificar, por ejemplo, la forma farmacéutica. ¿Qué forma farmacéutica es? Depende. Si a ti te toca, por ejemplo, la 10 y la 11. ¿Qué forma farmacéutica es la 10? Sólida, semisólida, líquida o gaseosa. O de repente otras formas farmacéuticas. ¿Y por qué vía de administración se da este medicamento? O sea, ¿por dónde se administra? Por vía oral, por la piel, por inhalación, por el oído, la vista, ¿ya? Así. Eso Allá mismo. solamente lo van a decir nada más, no lo van a llenar. Muy bien. A ver, vayan fijándose, ¿ya?
Listo, a ver, vamos a empezar. Entonces, a ver, Torres, dime los dos primeros, por favor. La aspirina, forma farmacéutica, es sólida Ya, y vía de administración, vía oral. sólida y oral. Ya, muy bien. El Así. ácido fólico es sólido Ujú. y vía oral. Ya, ok, muy bien. Listo. A ver, vamos a seguir. A ver, un ratito. Ya. A ver, Aburto Segarra. La 3 y la 4. Es líquida, la micacina, Ya. Ujú. y es intramuscular. Ujú. Ya, válido. Vamos a poner parenteral, ¿ya? Parenteral intramuscular, ya está. Listo. Ya, la siguiente. El Augmentin es en Ujú. jara, es líquida también, Ya, ok. es vía oral. Ujú. Listo, muy bien, Aburto. Ya, a ver, Lozano. A ver, Lozano, las 5 y las 6. Sólido, Miss. Sólido. Ya. El otro es líquido. No, 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 no. A ver, fíjate, a ti te toca el 5 y el 6, estos de aquí. Ya, Miss. A ver, fíjate. El 5, ¿qué forma farmacéutica tiene? Sólido, Miss. Vía de administración. Mm, Vía oral, Miss. Ya. Captopril. Líquido. Vía de administración. Mm, Oral, Miss. Ya. Aquí te has equivocado. No es, están al revés. Este es líquido, porque es clavumox en jarabe, y captopril en tableta sólida. Sí, Miss, me confundió. Sí, al revés está. Ya. Listo, vamos. A ver, entonces seguimos ahora con Sarmiento. A ver, Sarmiento, 7 y 8. La 7, profesora, líquido. Ya. Vía de administración. Intramuscular. Ya. El siguiente, hija. La 8, crema. Pero, ¿cuál es? ¿Qué forma farmacéutica?
Y a ver, espérate un ratito, voy a... Líquida, tú, profesora. ya tú me has dicho acá líquida, acá Limpiador, tengo líquida. líquida, vía intramuscular, ya. Y vía de administración, Parental. parenteral. Ya, listo. Quitador en crema no es líquida, es semisólida. Y su vía de administración es tópica. Ya está, listo. A ver, listo. A ver, seguimos con Chisa. Chisa, 9 y 10. Profesora. La Dexacor es crema, profesora. No, pero fíjense, ojo. Fíjense lo que dice ahí. Dexacor parche. Ujú. ¿Qué forma farmacéutica sería? Sólida, semisólida, líquida, gaseosa, otras formas farmacéuticas. Líquido, Miss. Vía de administración. Tópica. Ya. La 10. Voltaren en gel. Profesora, ¿podría repetir en la parte que me dijo la 9 en la primera? No, estamos en la 10, hija. Voltaren en gel. Tu forma farmacéutica. ¿Es gel, profesora? Volta. Vía de administración. Tópica. Ya. Ya, a ver, seguimos entonces. Ahora. Ujú. Chambilla. A ver, chambilla. 11 y 12. 11 y 12. Sólida. Ya. Etampol, butol, cápsula sólida. Ujú. Vía oral. Ya. El otro. Etinilestradiol. Es también sólida. Ya. Vía oral también. Ujú. Ya listo, chambilla. Muy bien. Ujú. Ya, a ver, vamos. Siguiente. Ruiz Yunca. 13 y 14.
ver, profesora. El primero es sólido, Ya. pues se aplica por vía oral. Ujú. El segundo es semisólido, Ujú. es- se aplica por vía vaginal. Flamadol. Vía vaginal. Ya. Ya, listo. Vamos. Ya, Ruiz. Gracias. A ver, seguimos. Entonces. A ver, Vela. 15 y 16, hija. 15 y 16. Antalgina inyectable, forma farmacéutica líquida, vía de administración, vía intramuscular. Ya. Sartán tabletas, forma farmacéutica sólida, vía de administración, vía oral. Ujú. Muy bien. Listo. Gracias. Ahora sí, vamos con Carguapoma. Carguapoma. 17 y 18. Sólido, profesora, el naproxeno. Ya. Vía oral, profesor. Ujú. Muy bien. El 18. Sólido, profesora. Ujú. Vía oral. Ya, muy bien. Ujú. Dice, Listo. Muy bien, Carguapoma. Ujú. Ya, a ver, seguimos entonces. Alfaro, 19 y 20. La 19 es líquido, Ya. vía oral. Ujú. La 20 es líquido, vía oral también. Ya. Listo, Alfaro. Ujú. Ya, a ver, ¿quién sigue? Príncipe. A ver, Príncipe. Sí, profesora. ¿Cuál me dijo? 21, 22. Ya. En líquido, profesora. Ya. Vía oral. Y la otra, la 22. Eh, mm, cápsula, profesora. Ya, pero ¿cuál es También su? vía ¿Cómo? sólida. Ya. Vía de eh, administración. vía oral. Ujú. Vía oral. Ya está. Listo. Ya, Príncipe. Ujú. Ujú. Listo, muy bien. A ver, vamos. ¿Con quién más sigue? ¿Quién más sigue? A ver, Espíritu. Sí, profesora. 23, 24, hijo. El 23, líquido, Ujú. vía de administración, vía oral, Ya. pues capina, sólido. Ah, no, digo líquido también, intramuscular. Ya está. Listo, muy bien, Espíritu. Ujú. Ya está. A ver, vamos. ¿Quién sigue? Muñoz Chocata, 25, 26. Sí, mis. Sólido. Ya. 25, 26. Mira estos. 25, 26.
Sólido, Miss. Vía de administración. Tópico. Ya. 26. Líquido, Miss. Vía oral. Ya. Ujú. Listo, seguimos. A ver, Saboya. Sí, profesora. Ya, a ver, Saboya. 27, 28. Y están como líquidas, profesora. Ya. Oral, vía oral, profesora. Ujú. Ya. 28. Diclofenaco, líquida, profesora. Vía. Tópica. Ya, listo, Saboya. Ujú. A ver, Aruanca. 29, 30. Líquida, Miss. Ya. Ujú. Vía Vía de oral. el 30. Líquida. Vía. Dérmica, Miss. Ujú. Ya listo, Aruanca. Ujú. A ver, Guerra, Huarcaya. Profesora, El 31 y el 32, hija. es líquida Ya. y vía intradérmica. El otro es sólida y vía oral. Ya. Listo. Listo, Guerra. Ujú. A ver, Mori. 33, 34. Gentamicina inyectable líquido Ya. y su vía de administración intramuscular. Ujú. Ya. Sulfametoxazol comprimido sólido Ujú. y vía de administración vía oral. Ujú. Ya está. Listo. Muy bien. Mori. A ver, Meléndez. Pereira. Profesora, la compañera Pereira me comentó que se ha ido la luz en su casa y no puede trabajar porque ella trabaja con Wi-Fi. Mm, ya, entiendo. Listo. Bueno. Meléndez, profesora. Ah, Meléndez, ya, a ver. Meléndez, la 35 y 36.
Esto es de aquí, 35 y 36. Sólido, Miss. Ya, y su vía de administración. Vía oral. Ya. El otro. El Valium. Líquido, Miss. Vía de administración. Vía de administración Meléndez para poder terminar. Vía oral. Listo. Ya. Ahora sí, con esto termina. Ya, con esto terminamos. Ahora sí, la práctica del día de hoy. Ya, ahora sí, Chisa, el día viernes te toca exponer ya, hija, para poder regularizar las exposiciones. De todas maneras, voy a estar subiendo este documento para que ustedes lo puedan revisar. Ojo, lo que está subrayado, lo que está sombreado, bueno, ya lo primero ya lo había cambiado, ¿no? Pero estos no están bien. A ver si identifican cuál es el error, ¿ya? Ahí se los voy a dejar en el Classroom para que ustedes lo puedan ver y si gusta ya completan los demás como una forma de práctica personal para ustedes. Sí, dime. Ya no se puede corregir ya. No, ya no, ya. Me he confundido, Miss. Para todos es la práctica que va a dejar en el clase. No, o sea, lo voy a dejar como un material de apoyo nada más. No es para que lo llenen, por si acaso. No es para que lo suban. Ya con esto ya hemos un poco para que ustedes puedan entender. ¿Ya? Miss, no sé qué he estado pensando, la verdad me he confundido. Ah, listo, Lozano. Listo, chicos. Entonces con esto nos quedamos. Ya nos encontramos el día viernes. Que tengan muy buena semana. Muy buenas tardes. Cuídense, mis bendiciones. Profesora, bendiciones. Muchas gracias. Igualmente, cuídense.